Buen día chicos, mi nombre es Simón, soy el editor de la profesora Natalia Duarte y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la propiedad industrial e intelectual. Empecemos definiendo propiedad. Que yo tenga propiedad sobre algo significa que soy su dueño o creador, y en el caso de la propiedad industrial se refiere a la propiedad que yo tengo sobre una invención creada o diseñada por mí. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un inventor y creo un nuevo y moderno papas, tengo la propiedad industrial sobre ese objeto. ¿Se entiende? Una mezcladora de cemento hecha por mí, propiedad industrial. Un diseño de tenis famosos, propiedad industrial. Planos de un edificio que se construirá a futuro, propiedad industrial. Al tener estos derechos sobre los objetos se puede ganar dinero patentándolos para venderlos o vender sus derechos de propiedad a una empresa. Pero ya hablaremos de eso más adelante. De momento, sean pacientes. Por otra parte, la propiedad intelectual es los derechos que yo tengo sobre cualquier creación mía que no sea física o tangible. Es decir, que si yo creo una película, un videojuego, un personaje, un libro, una canción, un video, etcétera, etcétera, esa es mi propiedad intelectual. Una diferencia entre estos dos tipos de propiedad es que para que un producto se pueda adjudicar como mi propiedad intelectual, tiene que estar registrado ante la ley con derechos de autor o ser patentado, cosa que generalmente no pasa con la propiedad industrial por su naturaleza física. Es decir, nadie puede robarse mi pelapapas si ya existe, yo ya lo creé, conseguí los plásticos, los metales y ya está hecho. Sin embargo, no se preocupen demasiado por eso. Pasando al siguiente tema, cuando registramos una creación como nuestra ante la ley, eso nos da los derechos de autor sobre ella, o copyright. Estoy seguro ya han escuchado ese término en algún video de YouTube. Y que tengamos los derechos de autor sobre una obra significa que ninguna otra persona puede adjudicarse el hecho de haberla creado o estarla monetizando. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo en este momento quisiera decir que acabo de inventar la historia de una esponja que vive en una piña debajo del mar, todos sabríamos que es mentira, porque esa historia se creó hace ya más de 20 años y los derechos los tiene Nickelodeon. Si yo infrinjo estas leyes, eso puede acarrear sanciones legales o monetarias. Es la misma razón por la que no se pueden encontrar películas en YouTube si no están licenciadas o puestas ahí por su creador original. Tener los derechos de autor sobre una propiedad intelectual nos da el derecho a decidir acerca de su reproducción, sus comunicaciones públicas, su distribución, su importación y su transformación. Por cierto, si ustedes quieren registrar una obra como suya ante la ley, pueden hacerlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Otro dato que deben saber es que cuando el creador original de una obra muere, una vez pasados 50 años, su obra pasa a ser de dominio público. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede usarlo sin preocuparse por los derechos de autor. Ejemplos: los cuentos clásicos, las princesas, la Caperucita Roja, Pinocho, Drácula, todos estos ya son historias de dominio público. Por ejemplo, las princesas de Disney no son creadas por Disney, son adaptaciones de los cuentos originales. Es la misma razón por la que varios estudios tienen diferentes versiones de diferentes princesas, ya que no están afectando los derechos de autor de nadie. Incluso ustedes pueden hacer sus propias adaptaciones de las princesas de Disney si lo desean. Solo asegúrense de revisar si es una obra de dominio público. Por último, el día de hoy les voy a hablar sobre Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Significa que el autor de una obra está de acuerdo en que ésta pueda ser reproducida o explotada de distintas maneras sin necesidad de dar una remuneración o infringir ninguna ley. Generalmente es suficiente simplemente con mencionar al autor original en la obra que se va a realizar. Como un ejemplo de esto tenemos la Fundación SCP. ¿Qué es la Fundación SCP? Es un sitio web falso que reúne cientos de historias de terror creadas por distintas personas de todo el mundo, todas ellas bajo el Creative Commons, por lo que estas pueden ser usadas libremente, ya sean dibujos, películas, cortos, videojuegos, etc., solo con la condición de que se debe dar crédito a la fundación cuando se publique el proyecto. Si ustedes desean hacer uso de algún material que sea Creative Commons, lo único que deben hacer es contactarse con quien está encargado de él y preguntar cuáles son sus normas de uso, o fair use, asegurarse de que no las incumplirán y continuar con su proyecto.
Eso es todo por el día de hoy, chicos. Déjenme saber si tienen alguna duda sobre los temas de hoy. Tienen los canales oficiales del colegio, además del Discord oficial de la profesora para que se contacten con nosotros. No siendo más, nos vemos en un siguiente video.